Las opiniones expresadas por los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la postura de la anfitriona ni de la tertulia. Este espacio llega a ustedes gracias a Jelly Flowers and Gift, donde cada flor cuenta una historia. También a nombre de Sol Utah y Brainy Peña, tu asesor inmobiliario. Muy buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos aquí con Sergio de Chazal. Bienvenido, Sergio. Gracias. Sergio es de Argentina y emigró a los Estados Unidos en el año 2000. Y estando aquí, él se ha dedicado a lo que es la enseñanza y especialmente a educar sobre la prevención del suicidio, que es un tema de lo que poco se habla. Sin embargo, es muy importante dar a conocer sobre lo que es la prevención y lo que es el suicidio. Entonces, Sergio también recibió una certificación nacional en el 2015 para la prevención del suicidio en jóvenes y el día de hoy lo trajimos para que él nos hable un poco y bueno, con algunas preguntas que le vamos a hacer sobre el suicidio. Bueno, Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Sergio, tenemos entendido que eres el director de prevención de suicidios en español en el estado de Utah. Sí, así es, para la Fundación Americana de Prevención de Suicidio y trabajamos muy cerca del Departamento de Salud y el Departamento de Educación porque el suicidio tiene muchos aspectos, digamos, la prevención, que es lo que vamos a hablar un poco hoy, que me invitaste para hablar de la prevención, que es antes de que una persona pudiera intentar morir por suicidio. Después tenemos el aspecto de la intervención, que es cuando alguien tuvo un intento de muerte por suicidio o haya muerto por suicidio y cómo ayudar a la familia. Y la posvención es cuando alguien murió por suicidio o tuvo un intento de suicidio. Entonces hay que trabajar con la familia, con la gente que está alrededor, porque hay un efecto que es un efecto contagio. Entonces es muy importante, digamos, educarnos para que si tenemos una persona que en nuestra familia o cerca de nosotros haya tenido un intento de muerte por suicidio, ver de cómo vamos a contrarrestar ese efecto de como ripple de onda, ¿no es cierto? Exacto. Le decimos el efecto Werther, que es el nombre científico, pero también se le llama el efecto dominó o también el efecto contagio. Wow, no sabía que habían varios tipos de... Hay tres tipos, digamos, aspectos que son pilares, ¿no? que Donde hay que tomar en consideración. hay que trabajar en todos ellos. Entonces, de acuerdo a la situación, es importante analizar, bueno, ¿qué pasó? Falleció un joven en una escuela, suponte, lamentablemente. ¿Qué hay que ver en eso? Por darte un ejemplo, el joven tenía amigos. Hay que ver si los amigos no tenían un pacto o un convenio, porque se lo ve. En Utah, la causa número 1 de muerte en jóvenes de 10 a 24 años es la muerte por suicidio. Entonces, eso lo vemos permanentemente. Entonces, trabajamos con las escuelas. Si fue en una familia y fue el papá, generalmente pasa si el papá fallece por suicidio. Hemos visto también que a veces el hijo menor es el que después también intenta morir por suicidio o muere por suicidio. Eso se ve. Entonces, trabajar con la familia, o sea, es un tema muy importante y me encanta tu punto de vista de sacar ese tabú, ¿no? De sacar ese estigma que hay, ¿no? Y esa es la idea. Esa es la idea justamente de estas tertulias, porque hay muchos temas de salud mental que se conocen poco, sobre todo en nuestra comunidad latina, y me gustaría como ser esa voz que promueve herramientas para ayudar a personas a evitar, por ejemplo, este tipo de situaciones. Pero háblanos un poquito, Sergio, sobre esta tarea que tú has emprendido para poder enseñar a tanta y tanta gente, porque tengo entendido que has ganado incluso premios por ser la persona que ha dado más inducciones a familias, a personas sobre este tema. ¿Cómo nace esta iniciativa y a quiénes buscas servir? Mira, en el 2015 justamente me invitaron de la Utah State University, la Universidad de Logan, me invitaron, ellos tenían una oportunidad de enseñar. Yo venía enseñando mucho, antes en una iglesia enseñaba mucho, que ya no enseño más en las iglesias particularmente, me dediqué a esto. Y me certifiqué con el National Council of Mental Wellbeing en primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes. Entonces empecé a dar la clase. Eran clases chiquitas, mucha gente me decía, no, pero del suicidio no se habla. Como te decía hoy, ¿no? El suicidio no se habla, es un tema que nadie lo va a hablar, etc. Entonces, mis abuelos murieron de diabetes. Y yo me acordaba que en 1980, cuando fue el tema del boom de la diabetes, que todo el mundo empezó a hablar de eso,
hubieron organizaciones, la Organización Mundial de la Salud empezó a hacer publicidad y promociones para que la gente se eduque. Y hoy por hoy, ahora, las personas que tenemos diabetes, vivimos una vida plena, con todo, caminamos, estamos bien, salimos, etc. Y es raro que una persona muera de complicaciones de diabetes ahora, porque la salud pública hizo que nosotros nos eduquemos. Y mi sueño, digamos, mi sueño es que eso pase con el suicidio. El suicidio no tendría que existir. El suicidio es cuando una persona realmente está desesperada. Pueden haber algunas situaciones patológicas, ¿no? No vamos a negarlo jamás. Y en general lo que se ve es que con el suicidio la gente no quiere vivir porque llegó a un punto donde ya el dolor emocional, físico o espiritual es tan grande. O la falta de control, suponte, no pueden vivir. Pero hay, o sea, eso también nos enseña algo muy grande que a mí me encanta. O sea, si yo estoy en un punto y hablo con una persona, me dice, estoy en un punto que no puedo más, que no tengo salida, que me veo acorralado. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿acorralado de qué? ¿No? El otro día hablaba con una persona que me había comentado que había intentado morir por suicidio el mes pasado y yo me decía todo esto, me sentía acorralada, me sentía mal, me sentía que no tenía salida, que nadie me escuchaba, que nadie iba a estar conmigo. Entonces yo le pregunté, ¿qué hubiese pasado si hubieses muerto? Supongamos que hubieses muerto en ese intento que tuviste. Y supongamos que vos estabas ahora con el tema de que estabas en el cielo, estabas hablando con Dios y Dios te pregunta, o alguien leía tu obituario en tu velatorio y te decía de ti lo que tenía que decir. ¿Qué te hubiese gustado que dijeran de ti? Claro. ¿Y cómo podemos...? Eso es lo que vos sos y lo que vos querés vivir. Entonces, ¿cómo te podemos ayudar? O sea, tú los pones en un contexto. Por supuesto. Para que ellos mismos digan, ok, me hubiese gustado que dijeran esto. Bueno, entonces eso es lo que tú tienes que empezar a vivir. Y entonces, ahora estás en una situación donde, digamos, no tenés trabajo, etc. Bueno, veamos qué podemos hacer y dónde podemos ir. Porque fíjate que en Utah hay montones de non-profit, montones de lugares que te pueden ayudar. Entonces, veamos de buscar un equipo de personas que te pudiéramos ayudar entre todos o buscar maneras de, ya sea con un trabajador social o con un peer support, o sea, hay tanto. Y fíjate, como la iniciativa que tengo yo, un taller donde vienes, trabajas con flores y al mismo tiempo vas viendo cómo emocionalmente puedes florecer, cómo puedes mostrar tus cosas hermosas, puedes descubrirte, porque esa es la intención de estos talleres. Entonces, el cuerpo habla, ¿viste? Hay un libro que escribió un gran médico que a mí me encanta, que yo estoy tomando clases con él, que se llama Gabor Mate, que es un canadiense extraordinario, ojalá que lo puedan buscar en Google, en YouTube, les va a encantar lo que escuchen de Gabor Mate, que él habla del trauma. Gabor Mate, después te lo paso bien, es fantástico. Perfecto. Y él dice que cuando el cuerpo dice no, fíjate que nosotros en nuestro cuerpo podemos ver cuando el cuerpo a veces dice que no. Nosotros tenemos una emoción y el cuerpo se nos hace en el estómago, en el pecho. Esa es información que te está diciendo por acá no es, ¿no es cierto? Y también hay otro que se llama Van der Kolk, que es otro gran, este sí es un psiquiatra, que escribió el libro que se llama El cuerpo lleva los tantos. Se llama The Body Keeps the Score, que es un libro que me apasiona también porque habla de cómo nosotros cuando vivimos una vida que es muy difícil y que no es lo que queríamos vivir, el cuerpo lo resiente, el cuerpo lo lleva adentro y después nos enfermamos con diabetes, con cáncer, con esto y con aquello. Definitivo. Tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Se nota también y se ve en general, cuando una persona puede revertir eso que tenía adentro y puede conectar con su cuerpo, de repente puede empezar a autogestionarse y a sanar, ¿no? Y podés utilizar terapias alternativas como por ejemplo las flores, hacer decoración, que es extraordinario. De repente a mí me gustaban tus muñecos de la película Intensamente, donde de repente pueden elegir qué color van a usar y de repente eligen usar la tristeza y hacen todas flores azules con orquídeas o lo que fuera. Y eso es una manera de expresar y una manera de sacar, ¿no? Y después buscando terapias, buscando el 988, que siempre está pendiente, ¿me explico? Qué bueno que tú hayas tenido esa iniciativa. Claro, como tú me comentas, fue a partir de la muerte de tus familiares, pero por una cuestión Yo tuve una pareja que diabética, falleció, ¿no? También tuve familiares en mi árbol genealógico paterno que fallecieron por suicidio.
Oh, ok. Sí, y bueno, eso me inspiró. Aparte que mira, el suicidio trabajar con el suicidio es intensamente, ¿no? Como la película, es muy intenso Sí. porque a veces Ves muchas historias y sí, no. muchas... Y siempre te pega, ¿no? Porque Sí, no, somos humanos, ¿no? Te definitivo. pega, te pega. El otro día escuché de un jovencito que le hicieron bullying. Y este muchachito es algo muy común, hay un crimen que es muy común en Utah, que la policía lo investiga tremendamente, que es cuando los jovencitos se mandan fotos desnudos en Snapchat. Pero después, del otro lado, hay una persona que los extorsiona y este Wow. jovencito murió extorsionado, o sea, el jovencito eligió quitarse la vida y morir, tendría como unos 15 años. Y te ¿Qué ves duele, ¿viste? después? Te pega porque vos decís, ¿cómo es posible? O sea, otra persona que lo haya extorsionado y el jovencito no encontraba solución. Imagínate que eran personas religiosas, el joven supuestamente no debería hacer eso, pero los jóvenes son jóvenes también. Fíjate Exacto. vos Son etapas, ¿no? claro, qué importante, si soy una persona religiosa, de poder tener un poquito de apertura a que el joven, a pesar de que se le exige que sea perfecto, ¿verdad? O que haga las cosas bien, los jóvenes son jóvenes y por eso se Sí. llama adolescencia, porque adolecen, como la película Intensamente. La niña estaba a esa edad con Exacto. la ansiedad, justo entró ese otro ansiedad. Entonces vos decís, ¿cómo es? O sea, ojalá no nosotros pudiéramos conectar con el joven y Ujú. revertir esa vida de angustia que a veces tienen, que no hace Sí. falta que la tengan. Exacto, y es algo muy interesante lo que comentas porque, como dices, ¿no? Uno a veces como padre quiere que sus hijos sean perfectos, pero vemos solamente el hecho de que ellos quieran ser perfectos sin acordarnos de cómo fue nuestra adolescencia. Cuando nosotros también pasamos por situaciones, vivimos situaciones, a lo mejor nos metimos en problemas y en situaciones, claro, uno lo que quiere es proteger al hijo, pero no puede olvidarse de que, ok, ¿cómo me Claro. hubiese gustado a mí en esas situaciones que yo viví que mi familia hubiese Y fíjate actuado? Entonces, qué que bueno tu comentario, porque fíjate esto de la autogestión, ¿no? Esta es una autogestión que estás haciendo, me parece extraordinaria, y eso es típico de los adultos. Nosotros los adultos tenemos ya después de los 25 años la corteza prefrontal formada y podemos empezar a tener este tipo de... Lo tenemos antes también, ¿no? Este tipo de análisis. razonamientos, ¿no? Claro. Y fíjate qué lindo, porque con lo que me estás comentando, estás fomentando la capacidad de poder tener empatía, ¿no? Muchísimo, muy Y de importante esa entender, o palabra. sea, y aún sin entender, nos damos cuenta que están pasando por una situación que nosotros, qué bueno que nosotros podamos estar de alguna manera, que podamos estar para ellos, para que al Sí, menos no se sientan solos, porque fíjate que a veces, yo siempre pienso, ¿no? Cuando un joven muere por suicidio, es porque algo que le faltó es saber que había alguien que lo iba a escuchar, que lo iba a amar, que lo iba a entender y que no lo iba a juzgar. Porque acá tenés el componente de la culpa y de la vergüenza, sí, ¿no? Vos tenés, cuando un joven es juzgado, va a caer en la culpa o en la o en la vergüenza. Y el vergüenza. mensaje de la vergüenza es que sos malo y el mensaje de la culpa es que hiciste algo malo. Entonces, en Exacto. esos dos mensajes hay una tabla del doctor John Hopkins que me encanta, que te la Ujú. paso si quieres después la podés Sí, por compartir. supuesto. Esta tabla él hizo una categoría de las emociones con la energía que tiene cada emoción. Y Ujú. las energías más bajas son la energía de la culpa y de la vergüenza. Entonces, fíjate que culturalmente a veces le decimos a nuestros jóvenes, te dije que no hagas esto y mirá lo que te pasó. Estamos inculcando culpa, entonces estamos empujando Estamos por ayudando. ignorancia Ujú. a que la energía del joven esté baja. ¿Qué queremos? ¿Queremos que la energía esté baja? Oh, No, no no, al queremos que esté baja. contrario. Nosotros queremos que la energía suba para empoderar a nuestro joven y para que el joven diga, no, yo sí puedo, ¿verdad? Una pregunta basados en todos los comentarios que nos estás haciendo que me parecen súper... Es una tertulia, sí, tal cual. y me encanta porque estamos trayendo conversación en lo que a veces la gente, por ejemplo, no piensa, ¿no? ¿Y qué piensas tú entonces que en este particular estamos viendo al niño desde lo que es la vergüenza y la culpa? Pero ¿cómo pudiera ser la educación más para los padres, para ayudar a los Bueno, te hijos? cuento Porque siento que, Ujú, porque el joven, es niño, está pasando claro, de ser un niño que no entiende muchas cosas, adolescente, donde está empezando a sentir todas claro. esas emociones que él no sabe cómo manejar.
pero nosotros somos adultos y en vez de ayudarlos a que ellos se hundan en esas emociones que pueden ser mal manejadas, pueden hundirnos. Siento que los adultos somos los que deberíamos tener más educación, Bueno, más fíjate que los jóvenes. claro, es muy importante lo que está diciendo, es justamente, si yo veo que de repente no, porque fíjate, la empatía, ¿qué es la empatía? ¿No? La empatía alimenta la conexión, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es clave, esto es clave. Esto va más, te dije que íbamos a hablar de cosas muy sencillas. Y la solución es esto, la empatía, es el amor. ¿Cómo yo voy a conectar con el joven? Si yo no conecto con el joven, ¿qué tendría que pasar para que yo pueda transformarme a mí mismo como adulto, reinventarme para poder conectar? ¿Qué es lo que le gusta al joven? ¿Cómo puedo entrar por ahí? ¿No? ¿Cómo puedo entrar? ¿Puedo entrar por ahí o no? ¿O cómo? ¿Qué pudiera fomentar que yo pueda alimentar la conexión con mi joven? Exacto. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Si yo no tengo esa conexión, no voy a poder... Fíjate que hay una película que se llama la de Avatar, la de los muñecos azules. Bueno, esa película me gusta muchísimo, tiene un mensaje grandísimo y creo que tiene el mensaje de la prevención del suicidio más poderoso que hay. ¿Por qué? Porque cuando el jinete se conecta con el animal por medio de la trenza que tiene y se conectan con esas fibras, algo pasa en el animalito, en el que vuela o el caballito o el que va por el mar. Lo que pasa es que se le abren las pupilas y ¿qué es lo que ocurre en ese momento? El jinete puede también ver y sentir, escucha esto, puede ver a través de los ojos del animalito y sentir lo que siente el animalito. Entonces pasan a ser una cosa sola. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un hijo con el que no me conecto, primero, ¿qué tendría que pasar para que yo me conecte? Número 2, ¿qué tendría que pasar para que yo pueda ver con mis ojos y con mi corazón, porque están esos ojos del corazón, a través de los ojos de mi hijo? Y te voy a dar un ejemplo. Chicas de 16 años, un ponte, ¿no? Uno de los factores de riesgo más grande en el suicidio en el estado de Utah es cuando los jóvenes son abandonados por la novia o el novio. Y son muy crueles. Yo por lo que veo es, por ejemplo, que a veces hay jóvenes que dejan a la novia, a las 2 horas están besándose en el Instagram o en el Snapchat con otro chico. Te imaginas el corazón destruido del pobre chico, ¿no? O la chica. Claro. Entonces, eso es un factor de riesgo altísimo que lo vemos en Utah. Y también el sueño, que después hablamos del sueño. Pero fíjate vos en esto. Yo o vos como mamá tenemos, ¿no?, nuestra edad, entonces le decimos, lo típico, ¿no? Bueno, no llores tanto, le decimos, no llores tanto, le decimos qué hacer, no llores tanto, no sufras, esto va a pasar, otra vez lo mismo con vos, yo ya lo viví, esto no es así, bla, bla. Exacto. Entonces les damos soluciones porque nosotros tenemos ganas de que no sufran, obvio. No es que somos malos, no somos malos, sino que es lo que sabemos hacer. Y ellos no necesitan eso. Ellos necesitan un abrazo y llorar con ellos. Exacto. Y decirle, hija, esto duele. Hijo, esto duele. Me da mucha pena que estés pasando por esto. Acá estoy. Ver con los ojos de ellos. Y sentir con los ojos de ellos. Y recordar que nosotros fuimos jóvenes. Y recordar, al menos si no vivimos con esa intensidad, al menos conectar para intentar entender ese sentimiento y honrarlo. Mira, aun cuando no entendamos el sentimiento, honrarlo, porque si yo te veo a vos llorando y me contás, suponte que, digamos, alguna experiencia que yo nunca haya vivido, ¿qué puede ser? La pérdida de un hijo, por ejemplo, que gracias a Dios nunca la viví. Yo tengo que ver si vos estás llorando, yo tengo que ver de entender que aun cuando yo no haya vivido la experiencia, es una experiencia tremendamente dolorosa. Claro. ¿No? Es una experiencia tremendamente dolorosa. Entonces, ahí es donde está la solución para que una persona ya no tenga más ganas de irse, ¿no? Porque ¿cuándo nos queremos ir? En general, cuando estamos atrapados, y puede ser, a mí me encanta ver que eso puede ser sentirse atrapado por estar haciendo algo que no quería hacer y hay algo mejor que puede hacer, como hablamos al principio. Y también es por el hecho de estar solos, de no tener a nadie que te escuche. Yo, mira, hay gente que me llama
y yo no soy terapeuta, yo les digo, mira, yo no soy un terapeuta, yo no te voy a dar terapia, yo te puedo escuchar nada más, escuchar sin juzgarte, obviamente. Claro. Y te digo que es increíble cuando empezamos lleva años, ¿no? Estudiar, escuchar. Escuchar. Cuando uno aprende realmente a escuchar y con la intención de ver, yo siempre pienso en el avatar, ¿no? Yo quiero ver cómo le pido a Dios, cómo puedo hacer, ayudarme a ver a través de los ojos de esta persona, porque es posible que la persona tenga una experiencia muy diferente, muy diferente. La crianza diferente. Vos sos venezolano, yo soy argentino, imagínate vos. Crianzas completamente diferentes. Pero ¿cómo yo puedo tener algún elemento en mí que conecte contigo, con tu historia? Y si no conecta, al menos decirte, Yeli, nunca he pasado por algo así, te agradezco que me lo comentes y acá estoy para ti. Acá estoy, no estás sola. Exacto. Decime si no es poderoso eso. Oh, muchísimo. Y ser honesto, ser íntegro, ¿no? Lo que hablamos de la integridad, ¿no? Sí. De ser intencional, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la intención que yo tengo? Porque también te puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y vos me decías, ay, te cuento, ay, no tengo tiempo, perdóname, mira, justo ahora me tengo que ir, tengo una reunión. Así no se hace. No. Si yo te voy a preguntar, ¿cómo estás? Y yo puedo leer tu cuerpo, puedo leer tu postura, Exacto. puedo leer tu expresión y puedo ver también tu congruencia para ver si... Viste, a veces uno dice una cosa y hay que ver cómo lo dice. Y ahí nos damos cuenta y vos decís, pero ¿cómo? Mira, me decís que estás bien, pero te veo con los ojos, con la mirada triste. No entiendo bien cómo es eso. ¿Me puedes explicar mejor? Y a veces la gente se abre ahí. Se abre. Y dice, ay, no, mejor ni te cuento. ¿Tenés tiempo? Le digo yo, todo el tiempo del mundo. Avísame, decime. Eso es muy importante. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si te ha pasado, Sergio, pero a mí muchas veces me ha pasado, muchas. Y se lo comentaba a veces a mi esposo, no sé qué tengo en mi personalidad o en la manera... Al principio, antes chocaba, yo tenía como las facciones muy serias y la gente como que no se acercaba a mí porque decían, no, ella como que cae mal. Pero luego empecé a tener como un imán para las personas que, sin conocerlas, me contaban su vida. Y yo lo único que hacía era escucharlo. A veces me conectaba tanto con esas personas que yo hasta sufría. Claro. Porque me contaban situaciones en las que realmente había dolor, claro, había situaciones. Por supuesto. Y lloraba. O sea, era muy empática con esas personas. Y decía, ¿qué le puedo decir? O sea, lo único que me salía era, te entiendo, te comprendo. Pero no salía de mí un consejo, no salía de mí... Nada que de repente esa persona lo pudiera... Esa es la clave. Porque uno no sabe, ¿no? Uno es que esa es la clave. Pero me gustaba tener esa sensación de que no sé qué tengo, pero la gente se abre. Y si yo puedo ser como esa persona que le ayudó a ellos a liberarse en ese momento, qué bueno que fui ese receptor para que ellos pudieran liberar un poquito ese dolor y esa carga que tuvieran. Claro, yo siempre he sido una persona que a pesar de que escucho, en el momento puede que tenga como una cierta sensación de sufrimiento, pero ya luego pasa y ya no me quedo con eso porque tampoco quiero que, como le pasa a muchos psicólogos, que una vez se lo preguntaba a la psicóloga, ¿cómo hacen porque escuchan tantas historias, escuchan tanto dolor? Se llama distancia óptima. Claro. ¿Cómo hacen? No, nosotros también tenemos terapeutas. Ah, ok. Lo vi desde ese punto de vista. Bueno, si en algún momento me llegase a afectar... Y también tenés esto que se llama la distancia óptima, que se estudia, ¿no? Donde yo puedo conectar con esa parte de ti, ¿verdad? Y yo tengo que tener en mi mente ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es propiciar el ambiente para contener a la persona en este momento, sostenerla, y que la persona pueda encontrarse a sí misma, porque en realidad, fíjate, cuando vas a terapia, el psicólogo no te dice qué hacer. No. Vos misma encontrás tu respuesta. Definitivo. Y eso es lo que hacen los psicólogos. Y yo no necesito ser un psicólogo. A mí me gusta la salud pública, por eso estoy haciendo el máster en salud pública. A mí no me interesa ser uno a uno, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo creo, me decías, ¿por qué enseño tanto? ¿Y por qué tengo premios de enseñar? Porque yo creo que si a la persona le damos las herramientas y las habilidades, como vos con tu taller, vos le decís, necesitas flores, necesitas esto, lo demás allá. Compran su kit, de todo lo que tienen que hacer.
una vez que aprenden las técnicas, después se pueden armar su propia florería, su propio taller. Y eso es lo que yo quiero, que la gente, ¿por qué enseño tanto? Por esa razón, porque les doy a las personas las herramientas para que ellos puedan autogestionarse y entender. Por ejemplo, que si un joven lo deja la novia, alto riesgo. Que si un joven duerme mucho, duerme poco, alto riesgo. Que es una señal que tenés que verla. Que si un joven, por ejemplo, está triste, que si un joven se aísla y deja de hacer las actividades que tenía y específicamente no reemplaza las actividades por otra actividad, o sea que es como que entra a un precipicio y no hace nada, es otra señal. Si el joven está muy iracundo, si tiene episodios donde está muy deprimido y a la vez tiene mucha ira, eso es muy importante buscar ayuda porque esa persona tiene mucha energía para hacer lo que tenía planeado si es que quería morir y a la vez tiene la depresión suficiente para que no le importe. Entonces, por eso enseño las clases, ¿no? En esta clase enseñamos factores de riesgo. Prácticamente eso que tú estás nombrando ahorita son las señales que nosotros podemos sí, hay más. Ver en los jóvenes, sobre todo, porque aquí estamos hablando de jóvenes específicamente. Tal cual. Pero ¿qué pasa con adultos también? Con adultos. También, lo mismo. Y ¿sabes qué? Mira, algo que también enseñamos en las clases es la importancia de tu intuición. Cuando vos veas que la persona dice una cosa, pero su cuerpo dice otra, ¿qué está pasando acá? Sí. Algo está pasando. Hacerle caso a tu intuición. Siempre hay que hacerle caso a la intuición porque es algo que realmente no falla. Es importante prestar atención. Y siempre desde el amor, ¿no? Tener mucha paciencia. Hay personas que tienen problemas de salud mental serios. Y hay que tener mucho amor. Y hay que armarse de un amor extra. ¿No? Hay que armarse en amor extra y educarnos, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, Sergio? No sé si te ha llegado este tipo de situaciones donde hay varios jóvenes, porque de repente son hermanitos que se llevan muy poco de diferencia. Sí. Hay uno que es el que está presentando signos, pero entonces hay un desequilibrio porque le están tomando como más atención al que está teniendo como un riesgo y de alguna manera a los otros se les aparta. ¿Cómo o qué consejo le darías tú a estos padres para que ellos pudieran tener esa sabiduría para poder mantener ese equilibrio entre todos los hijos? Es una excelente pregunta. Vos fíjate que a veces, claro, nos dedicamos al joven que tiene más problemas y el resto de los jóvenes, en realidad hay dos que quizás pudieran estar, vos los ves y están bien y hacen todo lo que pueden para estar bien y están guardando emoción. Entonces yo lo que haría con ellos es hablar y educar. Yo hablaría francamente, ¿no? Y educar y decir, bueno, mira, tenemos este desafío como familia, la hermanita, el hermanito tiene esta situación, me gustaría que todos tomemos clases, que todos nos eduquemos y los educamos a la altura de la mente del joven. Si tenés un niño de 7 años, hay que hablar de una manera. Exacto. Si es un niño de 18 años, adaptarte al mensaje, ¿no? Eso es muy importante. Y buscar información, ¿viste? Hay mucha información ahora, por suerte, en medios muy buenos. Nosotros tenemos en español la página de la fundación que es es.afsp.org. Hay un montón de información en español. Tenemos montones de clases. Yo en mi página web tengo clases permanentemente. El viernes voy a dar una clase cerca de aquí. Estamos cerca de aquí, West Jordan. Estoy hablando de Salt Lake. En el sur de Salt Lake. Para tenerlo, para poderle dar la información a la gente, luego me pasas toda esa información para poderla poner. Esta clase es una clase que es de salud mental para jóvenes entre 12 años en adelante con los padres. Entonces, la clase es bilingüe. La clase está hecha. Vas a ver que todas las filminas las slides están en inglés y en español. Así los hijos generalmente no hablan español, lo leen en inglés. Pero están los papás y los hijos en la misma sala y es como que pueden a veces conectar ahí. Porque a veces en la casa no conectan. Entonces, eso fomenta la conexión. Está muy bueno. Aparte enseña lo último que se sabe en cuanto a la salud mental. Es una clase muy simple, que la gente pudiera pensar, qué tonta la clase. No es tonta porque cuando te pones a estudiar salud mental y te das cuenta, la información que te estamos dando ahí es muy valiosa. Y también, todo te digo, es certificado. O sea, la gente se va a su casa con el certificado de la American Foundation for Suicide Prevention, que es la fundación más grande del mundo en prevención de suicidio,
Y todo lo que nosotros enseñamos desde la fundación es basado en evidencias. Nada es... Nada. Todo lo que venimos hablando ahora está basado en evidencias, lo pueden buscar, que es basado en evidencias. Y una pregunta con respecto a los recursos que tú hablas, Sí. ¿no? ¿Qué tan grande es la necesidad de recursos en español en temas de salud mental y prevención de suicidios? Bueno, tenemos un montón de recursos ahora, como la página que te dije, es.afcp.org. También está el 988 que pueden llamar y hablan en español. 988. Buenísima información, las 24 horas del día, todos los días de la semana. También hay un montón de lugares muy, digamos... En español, estamos sí, hablando en español para la hay. comunidad Con latina. esos dos lugares ya está fantástico. También tenemos la caminata, fíjate la caminata que te comentaba del 11 de octubre en el parque de West Jordan, ¿no? Okay. Esta caminata, ¿qué es lo que logra? Fíjate que con el suicidio siempre, como es un tema todavía tabú y todavía estigmático, nosotros nos guardamos la información y decimos, no voy a comentar nunca que mi hijo murió por suicidio, voy a decir que murió por sobredosis o algo así. En realidad, cuando vamos a estas caminatas, ¿cuál es la misión de la caminata? Obviamente se juntan fondos para poder, el 83% de lo que se gana en las caminatas va a investigación. Y todo lo que enseñamos viene de la investigación. O sea, es excelente todo. Es un circuito, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en la caminata vos te podés registrar, podés ir gratis, no tenés que pagar nada absolutamente. Pero ahí es un lugar donde vos conectás con otras personas que tuvieron a alguien que pudiera haber muerto por suicidio o pudieran haber ellos mismos haber tenido un intento, que hay mucha gente que vive así, o también pudieron haber tenido pensamientos cuando eran jóvenes, o pudieran tener a alguien en la familia que está en riesgo. Sí. Entonces ahí conectás. En la última caminata del sábado pasado, que fue la caminata americana, que habían unas 6.000 personas, fue increíble, en el mismo parque. Esta va a ser la primera caminata hispana que tenés que estar. Están invitados. Sí. Vuélvenos a repetir en qué parque Mira, va a ser, el parque se llama Veterans Memorial Park. Es el parque que está justo enfrente a la alcaldía de West Jordan. Perfecto. En la 8000 Sur, más o menos, de la Redwood Road, para lo de adentro, ahí va a estar. Está la corte de West Jordan, está la alcaldía, y el alcalde tiene un amor hacia los hispanos increíble, y él gentilmente nos dio el lugar para poder tener la caminata. ¡Qué bueno! Y es la primera en los Estados Unidos. Imagínate, es la primera. O sea que tenemos que participar. Sí, ya lo saben, la próxima caminata, bueno, es la primera, ¿no? Es la primera en los Estados Unidos en español completamente. Entonces están invitados completamente. Si quieren ser parte de la historia de Estados Unidos, ¿no? En esto. Claro que sí, y estoy segura de que muchas personas van a querer participar, especialmente porque hemos tenido la suerte de que muchos influencers hispanos le han dado mucha importancia a lo que es la salud mental. Sí. Entonces ya se ha ido poco a poco abriendo más al hecho de que, oye, personas que se ven como tú dices, físicamente pueden demostrar una cosa, pero de repente muestran señales y la intuición. Hay que estar más pendientes. Entonces, si te quieres unir a esta bella causa de lo que es la prevención del suicidio, este 11 de octubre, la caminata de prevención del suicidio aquí en West Jordan, en el Memorial Park. Sí, ¿cierto? Se llama Veterans Memorial Park. Veterans Memorial Park, los vamos a estar esperando allí. Y Jelly Flowers, junto a Sergio de Chazal, vamos a estar allí. Y sería hermoso que estés entrevistando a gente también ahí para tener tu podcast. Sería espectacular. Sí. Me encanta de verdad esta iniciativa. Y esa iniciativa de esa caminata, ¿de dónde salió? ¿A raíz de la caminata de que hicieron los americanos? Bueno, siempre tuve el sueño de tener algo así porque... O sea, ¿la iniciaste tú? ¿Tú fuiste un poco, sí. Fue mi sueño. Mira, yo te cuento. Yo tengo muchas clases de primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes y es como que conectás muy lindo con la gente, ¿no? Yo tengo un grupo en WhatsApp de más de 400 personas que tomaron clases conmigo. Siempre estamos en contacto y siempre les comparto clases que hay gratuitas en español, como la de Peer Support, como la de Community Health Worker, les comparto. Me encanta. Si hay oportunidad, sí. Me encanta compartir clases certificadas, gratuitas, y también esas clases donde no tenés que tener papeles para tomarla. Me encanta, porque es una oportunidad de tener algo muy bueno, claro y de ser un apoyo para este país, cosa de que cuando uno haga sus papeles migratorios pueda
pueda demostrar que Demostrar realmente de que- quiso. Pero claro claro, que sí. aparte nos adaptamos mejor. Entonces surgió esa idea y el año pasado le propuse a la fundación y me dijeron que sí, me dieron el visto bueno. ¡Qué Y formamos un bien! comité con los voluntarios, que son personas que tomaron clases conmigo. Esmeralda es la directora, una gran persona, psicóloga también. Esmeralda Gregorio, hermosa persona, tendrías que entrevistarla un día, es fantástica. Después nos está colaborando muy de cerca la Fundación Emuná con la doctora Mariana Manso, que te dije el nombre, Ajá. que es extraordinaria, una psiquiatra argentina, muy buena gente. Ella está a cargo de la logística. O sea, Qué tenemos bueno. gente que estaría mal que te diga diciendo nombres porque son muchísimos que están ahí. Vale la Claro. pena que conocerlos a todos. Ojalá que los puedas entrevistar a Claro todos. que sí. Son Bueno, esa gente es la que tiene el intención. corazón ahí, ¿viste? Y no, fue muy hermoso. Es muy hermoso porque la idea es, en ese momento te vas a encontrar con personas que pudieran haber pasado y la empatía que te decía, la conexión es diferente. Mira, el otro día te voy a contar esto que es un poco triste, pero a la vez esperanza, ¿no? Nosotros tenemos una mesa que van a ver, que es una mesa con collares de perlitas de plástico. El collar blanco, cuando vos te pones el collar que a vos te queda. El collar del arco iris es de si perdiste una persona que era LGBTQ. El collar blanco es si perdiste un hijo. El collar plateado es si perdiste a una persona en tu familia que era miembro de las Fuerzas Armadas. El dorado es si era un papá o una mamá. El rojo es si era una pareja, obvio, Sí, etc. una pareja, Un compañero, ¿sí? Un de pololo, vida. como dirían en Chile. Bueno, entonces, y está el azul cuando apoyamos la causa y está el color púrpura también, que es un conocido o un pariente, puede ser primo, tío. El otro día, en la mesa, va mucha gente a buscar su collar, ¿no? Hay personas que tienen 5 o 6 collares. Y pasó algo muy particular. Había una mamá que tenía 2 collares blancos. Y había otra mujer, otra señora, otra mamá, se ve que era una mamá, que también tenía 2 collares blancos. Cuando se vieron, corrieron la una a la otra a abrazarse. Oh, wow. Eso fue muy poderoso. Muy poderoso. Muy poderoso. O sea, que hay personas que allí mismo encuentran como fortaleza en otras que han tenido esa misma situaciones. Están lo mismo. Mira, y el año pasado, esto fue poderoso. Este año fue poderoso que me movió mucho, me movió muchísimo. El año pasado fue mi primera caminata y yo estaba en la mesa de los collares y la inocencia, ¿viste? De no saber. Inocentemente vino una mamá y un papá mayores, como de 70 años, calculo yo, se pusieron un collar blanco y después agarraron otro y se pusieron otro collar blanco. Y yo en mi inocencia le saqué uno de los collares y le dije, es uno por persona. Y la mamá me abrazó, me agarró el brazo así y me dijo, no, jovencito, nosotros perdimos 2 hijos por suicidio. Respira, 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 respira. Yo tuve que respirar. Me fui al árbol, atrás de un árbol a llorar. Me fui. Mira, tenía 9 años de experiencia enseñando prevención de suicidio. Había escuchado muchísimas historias. Cuando esa mujer... Nunca me voy a olvidar de ellos. Nunca. Claro. Nunca. Y yo dije, Dios mío, wow, esto es grande. Lo que estamos haciendo es grande. Y le dije a Dios mío, wow, me tenés que ayudar, le dije. Me tenés que ayudar porque yo tengo que estar fuerte. Yo soy el manager acá. Yo soy el manager. Sí, es difícil, tengo que estar bien acá. Acá, viste, que tenés que ponerte el traje el profesional. Pero no, o sea, está bravo, está bravo. Y bueno, y el compromiso de hacer la caminata este año, claro, ¿cómo no? Claro Nuestra gente también. Lo que pasa es que nuestra cultura es aún peor que la americana. Los americanos son bastante humildes y reconocen, pero nosotros tapamos todo. Culturalmente venimos de años y de años de tapar y de mostrarnos perfectos y que en casa todo está bien, cuando en casa no está todo bien. Entonces, como dice Brené Brown, que me encanta su TED Talk de la vulnerabilidad, ¿no? Conectamos siendo vulnerables, ¿no? Conectamos. Y es una gran obra, o sea, esta no es mi obra, esta es obra tuya, mía, de todos. Este 11 de octubre tiene que estar lleno el parque, lleno, para apoyar
Van a venir chicos de las escuelas que perdieron a compañeritos por suicidio para venir a apoyar que eso no tiene que pasar, que ningún compañerito tiene que sentirse solo nunca más. Cuando vemos a una persona sola, preguntémosle, corramos la segunda milla, intentemos conectar con 5 minutos. Es que esa es la solución. Wow. La solución de la muerte por suicidio es la conexión. Es fomentar la conexión por medio de la empatía. Y siento, Sergio, que no solamente las Perdóname personas... por la experiencia, porque te tocó, ¿no? Me tocó, sí me tocó bastante, especialmente porque también tuve una amiga, una muy querida amiga que también pues falleció por suicidio, me afectó muchísimo. Claro, claro. Pero siento que lo hablábamos hace rato, ya te había comentado la experiencia, en algún momento me sentí culpable porque ella en sus redes sociales mostró señales, pero yo no las vi. Y sin embargo me sentí culpable, pero fue hacer ese trabajo de, oye, mira, no fue tu culpa, o sea, yo misma... Claro. Como darme ese soporte, ¿no? ¿Cómo podés ser culpable de lo que no sabías que estaba pasando? No habías tenido acceso a las redes sociales por cualquier motivo. Exacto. Por cualquier motivo. Entonces sí, la situación es esa, ¿no? Y yo en mi caso pues sí tuve esa situación con alguien cercano, muy cercano, porque era mi mejor amiga que crecimos juntas, mi comadre, porque yo soy la madrina de su hijo mayor. Pero también me gustaría que invitáramos a las personas que aunque no hayan tenido esa experiencia, también apoyen, porque totalmente. Pueden en algún momento tenerlo cerca, mira, y necesitar que alguien esté ahí. Mira, como te decía, ¿no? La salud pública. Nunca digas de esta agua no he de beber, porque no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Tú te instruyes. Vas a tener un superpoder, porque tú vas a saber qué hacer en el evento de que, suponte, venga tu hija o tu hijo, viene con un compañerito de la escuela y ese compañerito está desconectado o te cuenta que le están pasando cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Qué recursos hay? Exacto. ¿Cómo nosotros podemos conectar con esa persona? Porque fíjate que para conectar, nosotros podemos ser un adulto que conecte, y no tiene que ser la mamá o el papá, puede ser el tío, el abuelo, el consejero de la escuela, un profesor, un maestro, puede ser el papá del mejor o la mamá del mejor amigo, la mejor amiga. O sea, yo, sin conocer, mira, a mí me pasa que a veces me llaman personas y me dicen, ¿me puedes ayudar? Pero tengo este problema con mi hijo, mi hija. Yo les digo, acuérdate que no soy psicólogo, yo no puedo procesar porque no sé cómo se hace. Procesamiento yo no lo sé. Entonces, no me voy a meter en camisa donde se va. Aparte no estoy certificado. Yo los puedo escuchar. Y fíjate que a veces me dicen esto. Me dicen, yo les digo, ¿podés llamar al 988? ¿Querés que te acompañe y llamamos juntos? Y me dicen, no, Sergio, yo sé que vos me vas a escuchar y después de que vos me escuches voy a estar bien. Wow. Entonces, eso es poderoso. Fíjate qué pasa acá. Yo no tengo la bola de cristal. Yo no es que, ay, Sergio, qué grande. No. Es aprender a propiciar el ambiente para que la persona se reencuentre, como decía el famoso psicólogo Carl Rogers. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tendría que pasar en mí para poder propiciar ese ambiente? Entonces, cuando la gente me habla y me cuenta todo, yo les presto atención. Y a mí me interesa. O sea, tiene que haber un componente de interés. Exacto. Porque la gente no es tonta, la gente lo percibe. Si hay interés, la gente lo percibe. Exacto. Entonces, y si no tengo el interés o no tengo el tiempo, es mejor decirle, ¿sabes que en este momento no puedo? Pero quiero escucharte. Hay manera de que estaría bien que hablemos en 10, 15 minutos o en una hora. Termino hoy a las 6 de la tarde, nos podemos ver, venite a casa, me voy a tu casa, pero siempre con esa intencionalidad. Y si es una emergencia y no podés, buscar al 988. Pero yo los escucho y me cuentan la historia, y cuando la gente siente que a alguien le interesa, eso cambia, ¿no? Amiga, eso es un clic, eso es máximo. Eso cambia. Mira, yo te voy a decir algo que siempre digo en mis clases. Estas clases que tengo 14 certificaciones, voy a tener 2 más. 14 certificaciones de prevención del suicidio, ¿no? Todas, me encanta. No tendrían que existir estas clases. Sí. No tendrían que existir porque si volviéramos a lo básico que es el amor, la conexión, que la otra persona nos interese, dejar el celular y decir,
hablemos. Tomarnos un tecito rico y hablar. Y que Así cuando es. uno habla, el otro tiene que escuchar. Claro. Y en vez de Definitivo. yo estar pensando, a ver, ¿qué le voy a decir a Yeli? Ahora le tengo que decir, bueno, me está diciendo esto, a ver qué le voy a decir. No, escuchar. Y si no sé una respuesta, no hace falta saber una respuesta. Lo importante es propiciar que vos sepas que a mí me interesa tu vida, que me interesa que estés bien y que yo estoy acá para vos. Y lo importante es que vos sientas que no estás sola. Así es. Esa es la clave. Esa es la No clave. no hay que buscarle las 5 patas al gato, no hay que tomar un máster en prevención del suicidio. Es fácil, eso es todo lo que tenemos que hacer. Conectar y buscar recursos, porque como te decía, hay casos patológicos. Si una persona tiene, por ejemplo, como hablábamos, hay personas que tienen, suponte, un trastorno bipolar o una esquizofrenia. Son personas que tienen en general un desequilibrio hormonal. Entonces sí necesitan medicina, terapias, etc. Claro. Entonces los tenemos que aprender a acompañar. No significa que por escuchar sin juzgar nadie se va a morir, eso no es verdad. Es más, no existe un método científico comprobado donde podamos prevenir 100% si una persona va a morir por suicidio o no. Exacto. Hacemos lo mejor que podemos. Exacto. Lo que yo he notado en mi experiencia, que puedo testificar de mi experiencia, es que la gente, cuando se siente escuchada, cuando conecta, la vida de esa persona cambia. Porque, ¿sabes qué pasa, Yeli? Nosotros no nos escuchamos, amiga. Tenemos, no sé por qué, yo me doy cuenta, nos cuesta escuchar, nos cuesta. Y yo digo, ay, qué desafío. Tendría que tener una clase solamente de solo escuchar. Sí, ¿no? y es una cosa interesante porque a mí particularmente me pasaba, y en otra entrevista también lo comentaba, que era el hecho de que a veces uno está escuchando, pero para responder. Claro. Como a la defensiva para ver qué le voy a responder porque yo soy más que tú, o me siento que yo voy a tener la razón, o yo quiero tener la razón. Y también por miedo, ¿eh? También por miedo, porque a veces pensamos que si no le damos una respuesta nos sentimos responsables de la otra persona. Pero fíjate, sí. Si pudiéramos respirar hondo, ¿no? Por ejemplo, con este matrimonio que perdieron 2 hijos. ¿Qué podés decirle? Decirle, mira, lo siento. Realmente sí, si lo sentís, decir lo siento. Y estar para esa gente, darles un abrazo quizás. ¿Qué más, no? ¿Sabes qué? Algo que me ha pasado, y ahorita que lo comentas, de qué le puedes decir a esas personas. Yo en mi trabajo con flores, soy florista, tengo mi website y la gente me ordena. Y muchas de las órdenes que me llegan tienen que ver, son para, ¿no?, funerales, son para de sympathy, que es para, ok, estoy contigo en este momento difícil. Recuerdo una ocasión que me tocó ir a llevar el ramo, porque yo soy la que hago el delivery. Cuando la señora abre la puerta y ve las flores, ella lo que se vino fue a llorar, y ella, oh, gracias, pero ella no sabía si llorar o alegrarse, y yo no sabía qué decirle. Porque, ok, había perdido a alguien querido y yo no he tenido, o sea, mi papá falleció, mi padrastro falleció, ya se fue hace mucho tiempo, pero yo siento que manejé bien esas emociones en ese momento, pero no sabía cómo decirle a ella, pero lo único que salió de mí fue, I'm sorry for your loss. O sea, fue lo único que le pude decir. Claro. Y ella, gracias, de verdad, gracias. Y lloraba. Pero en vez de agarrar y entregarle el ramo y irme, me quedé con ella un momentico ahí. Claro. A lo mejor ella lo tomó como que, bueno, porque ella no se va, o a lo mejor lo tomó como que, gracias por estar allí. No sé cómo lo habrá tomado, pero sentí la necesidad de quedarme allí, aunque sea unos minutos. Claro. Porque sentí su dolor. Claro. Y cosas tan pequeñas como esas, como tú dices, pueden hacer la diferencia en Totalmente. Lo que puede sentir una persona, ¿no? Totalmente. Cuando una persona muere por suicidio, habilita en la familia que otra persona pudiera morir por suicidio. Entonces es importantísimo trabajar con la familia, sobre todo con los hijos. Yo he notado ya como un pequeño patrón, pero no he hecho un estudio cuantitativo ni cualitativo, pero yo he notado en mis años de experiencia que hay algunas familias que han perdido al papá y a los pocos años han perdido al hijo menor. Eso lo he notado.
Wow. Entonces, claro, entonces yo digo, no, hay que trabajar acá. Yo lo comparto, lo que yo observé, es una observación que puede salvar vidas, ¿no? Sí. Y la importancia de que se eduquen, o sea, volviendo al tema, la terapia es buenísima, ser psicólogo sería espectacular, pero no, creo que la educación es lo que hace falta. Romper el estigma, lo que estamos haciendo hoy, esto es fantástico porque miles de personas lo estarán viendo. Claro que sí, esperamos que sí. Vamos a lograr que más gente con el tiempo va a seguir andando y la gente pueda informarse, porque esto va a hacer que la persona se eduque y una vez que te educas, suponte que no tengas riesgo en tu familia, ¿no? Yo cuando vienen a la clase jamás le pregunto, ¿está usted en riesgo o algo? No, porque esto no. A mí lo que me importa es que la gente se pueda llevar todo lo que se pueda llevar, que la experiencia cuando vengan a una clase sea un antes y un después. ¿Esas certificaciones que tú haces, Sergio, son por parte de quién? Son, mira, algunas depende de la da? clase, ¿no? Las clases que doy online, generalmente las de hora y media, 2 horas y media, 3 horas, son de la American Foundation for Social Prevention. Voy a tener una clase que también la certifica el movimiento Soul Shop, que es un movimiento grandísimo a nivel nacional e internacional, que es para prevención de suicidio a personas religiosas o líderes religiosos, que son, hay una clase de 8 horas y después hay clases de hora y media y de 2 horas de acuerdo al público que venga. Muy buena. Me dijiste que no importa el estatus migratorio que tenga la persona. No, por favor, eso para nada. no, en lo absoluto, eso es en lo absoluto. Te lo pregunto porque me gustaría, desde tu experiencia, ¿cómo influyen los factores como la cultura, la migración, el idioma en la salud mental? Estamos tocando el fuego acá. Bueno, te cuento. El suicidio es multifactorial. No es que la persona, por ejemplo, se divorció el papá y por eso se quiere suicidar. No, estamos viendo que se está divorciando, está perdiendo la custodia de los hijos, le están poniendo, por ejemplo, denuncias falsas de abuso sexual con los hijos, que eso se ve todo el tiempo. Imagínate cómo le destruye la vida a una persona. De repente nos damos cuenta que esta persona sufrió en su infancia lo que se llaman las experiencias adversas de la infancia, que son, por ejemplo, divorcio de los padres, encarcelamiento de los padres, deportación de algún padre, el hecho de que el padre se haya ido y los haya dejado con la abuela o el abuelo por años para poder buscarles comida, sustento. Después tenés el tema de que el joven cuando era niño sufrió bullying o violencia doméstica. Entonces tenés a una persona que encontrás un montón de factores de riesgo. Entonces, en este momento estamos viendo que uno de los factores que dispara la ideación suicida es el tema del miedo a salir a la calle, que esté migración, etcétera, con todo lo que está pasando. Entonces, esa es otra razón por la que enseñamos muchas clases, para que la gente se dé cuenta que eso es solamente miedo y hay que tratar de hacer las cosas bien, manejar bien, o sea, buscar la manera de, si tenemos oportunidad de asilo o de alguna cosa así, de poder hacerlo para poder estar seguros, para que baje el miedo, porque fíjate que lo que también lleva al suicidio en general es un miedo. Yo tengo un abogado de migración que doy clases con él, a veces él me invita porque tiene personas que están en asilo que tienen miedo y se sienten muy mal y se sienten con pensamientos suicidas, y les enseño la clase y le digo a él siempre, le digo, mira, lo que vos estás haciendo es muy importante en la prevención del suicidio, porque vos le estás dando herramientas a estas personas para sentir paz, para no sentir tanto miedo. Es decir, que las personas, o sea, para que lo tengamos claro, personas con cualquier estatus, si ellas tienen necesidad, se sienten mal, pero ellas pueden asistir a fundaciones donde hay ayuda. Bueno, hay un montón de ayuda de todos lados, sí, totalmente. En que de repente vayan a tener una data que se vaya a cruzar con otra. No, nosotros no damos la data para nada. Mira, la data que nosotros buscamos es solamente para tener, por ejemplo, si tenemos una caminata, no es lo mismo tener una caminata con 1.000 personas que con 5.000. Entonces tenemos que tener collares suficientes, ¿no? Sergio, ¿qué recursos existen en español aquí en Utah para las familias y para la comunidad, para lo que es que no sepan cómo ayudar? O sea, a quién pudieran acudir, lo que tú me estabas comentando de las líneas. Los recursos que hay que hacer, los recursos que hay, por ejemplo, el 988, que es un gran recurso, las 24 horas, llamás de donde sea. También hay un texto que podés mandar, el 741-741, y podés poner la palabra ayuda y te atienden en español. También está, por ejemplo, el 211 para buscar, por ejemplo, si no tenés obra social,
a dónde pudieras ir, y ahí tienen un listado extraordinario de todas las fundaciones sin fines de lucro. También tenés se llama Jackie's Recovery, antes Sí. estaba Latino Behavioral, vos sabés, Sí. que también están ellos, está el Centro Multicultural. Hay un montón que tienen recursos que dan, por ejemplo, terapias con una escala, de acuerdo a lo que tú ganes, que son buenísimos. También ahí están los Ok. peer supports, también hay grupos de autoayuda, hay grupos online, o sea, hay terapias a nivel online también que podés O sea pagar que más por económicas. recursos la Hay gente un no tiene que montón. preocuparse porque Hay eso es un lo que hay. Y eso montón, me sí. parece bien interesante porque siento que aquí en Estados Unidos le dan mucha importancia a lo que es la salud mental y la gente no lo sabe o Claro. sencillamente todavía está en su tabú y no lo aprovecha. No, correcto. Pero lo importante es que sepan que existe, que sí pueden acudir a estas entidades, a estas fundaciones. Fíjense lo que está diciendo él, que pueden manejarlo respecto a sus ingresos, es decir, que no van a tener que gastar mucho dinero, No, porque no, también claro. hay sitios donde incluso es gratuita la Claro, ayuda, claro, ¿no? por supuesto. Entonces hay que aprovechar estos recursos. De todas maneras, nosotros del transcurso de lo que es la tertulia vamos a estar colocando información y links importantes para que Sí. ustedes los puedan tener, para que si han observado situaciones con sus hijos, con algún familiar, con alguna persona cercana que esté con esta señal, que puedan saber que hay ayudas y dónde pueden buscarla. Entonces, estén pendientes también de esa información que la vamos a estar colocando en la descripción de Y tertulia. también, si quieren informarse más, pueden ir a es.afsp.org, que es español, la ES por español, a American Foundation for Social Prevention.org. Y lanzamos también una clase que va a ser de prevención de suicidio para las personas que trabajan en la construcción, que también es alto, porque ahí se agrega un factor de riesgo que es el dolor físico. Wow. Yo a veces pienso en esas personas porque ellas están expuestas al sol, caídas, al golpes. frío, o sea, a prácticamente el tiempo influye y tú los ves todo el tiempo ahí. Totalmente. A veces a mí me ha provocado pararme con una cabita de agua y ofrecerles Obvio, porque, totalmente, wow, yo nada más, sí. si yo me dio un ratico que estoy en el sol y siento que me estoy muriendo del Imagínate sofocón, ellos todo el ahora día, ellos todo el tienen el día. cuello todo colorado. Sí, Mirá, qué importante saber esto. Sí. Entonces tenemos esta iniciativa que vamos a tener este año vamos a tener los hikes, que son por la construcción, y también vamos a ver si en el futuro una caminata por la construcción, porque hay mucha para ayudar. Qué bueno. Sergio, ¿qué mensaje le darías a una persona que está atravesando un momento difícil y que piensa que no hay salida? Que ojalá alguien que lo ame se dé cuenta y conecte. Eso le diría. Que si tú sientes en tu intuición que hay alguien que no hace match lo que dice, lo que hace, etc., a conectar, a buscar la manera como el avatar. ¿Cómo conecto? ¿Cómo puedo fomentar la conexión para poder ver a través de los ojos del otro? Eso es todo. Eso es todo. Y buscar ayuda. 988, el 211, 741-741 el texto. Entonces, esto es prevención de suicidio. Conexión, educación. Perfecto. Lo mínimo para hacer es tener los números de teléfono para buscar ayuda, y si estamos con la persona, no la dejemos sola. Abracemos a la persona, si es que la persona se deja abrazar. Digámosle la verdad, digámosle que no está sola. Que aun cuando no saben qué hacer, que aún decirle, mira, vos podés ser tan íntegro y decirle, mira, yo no sé qué hacer, yo no estudié, pero yo estoy acá con vos, yo no sé, veamos qué podemos hacer, no te quiero soltar, yo te quiero, sos importante para mí. Eso es poderosísimo. ¿Verdad? El qué amor. Qué bellas palabras que... Fíjate el primero y grande mandamiento, ¿no? Fíjate si Jesucristo enseñó que el primero y grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no conectamos? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Clave, eso ¿no? es Entonces, clave. ¿cómo puedo amarme a mí mismo? ¿Y cómo puedo fomentar mi amor hacia el otro? Ok. Entonces, en esas clases, básicamente, lo que tú enseñas es primero la observación, manejar tu intuición para poder... Todo lo que son señales y síntomas, ¿no? Factores de riesgo y factores de protección. Y enseñamos en las clases métodos muy lindos y muy simples
Ok. para que ellos puedan saber qué hacer. Cuando una persona, por ejemplo, en la clase de 8 horas, primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes, la gente se va de la clase muy empoderada porque saben qué pueden hacer. Todas las clases que doy tienen créditos Eso de es acuerdo. importante. Sí, todo. Porque lo que pasa es que son clases certificadas. Estas no son clases inventadas. No es que yo vengo y les digo, mira, a mí me parece esto. No, 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 no. No es así. Lo que hacemos en las clases son certificadas para que la gente se vaya sabiendo que obviamente no vamos a poder prevenir cada suicidio, pero vamos a tener más chances de prevenir. Claro que Claro sí. que Con el sí. conocimiento, Totalmente que con sí. cualquier persona que se acerque a ti, tú vas a poder Fíjate este conocimiento. saber y ayudar. Fíjate, porque a lo mejor no esa persona con la que estés hablando, pero sí un familiar de él que te va a escuchar voy a a dar- ti y va a decir, yo puedo aplicar esto con esta Te persona voy a, que te sí voy a dar un conozco. ejemplo en la cámara. Vos empujame con esta mano. Empujame. Yo te voy a decir, no, mira, yo soy tu papá y en mi casa se hace lo que yo digo y vos no me vas a venir a decir a mí qué hacer. ¿Funciona esto? Si hago esto, ¿funciona? No, para nada. Fíjate la tensión que pusiste, ¿no? Yo te empujé. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio porque me eduqué y ahora te voy a escuchar sin juzgar y te voy a amar? Empújame de vuelta. Empújame y decirme, no quiero. Decirme. No quiero. Bueno, mira, bajo la mano y decir, mi hija, lamento muchísimo lo mal que te he tratado. Te pido perdón porque siempre te he dicho que soy el hombre de la casa, siempre he tenido estas creencias que vienen de los abuelos, de que acá el que manda soy yo. Y yo en realidad quiero estar para vos. Yo quiero que podamos abrir esa puerta de comunicación para que me cuentes cómo te sientes. Y te pido perdón. Te pido perdón. ¿Vos pensás que eso funciona? Oh, definitivo. Y fíjate que... ¿Y qué pasó con mi rol de padre? ¿Perdí mi poder no, de papá? No, para nada. ¿Te das En cuenta? lo absoluto. ¿Viste qué fácil? ¿Viste qué fácil que es? Sí. Yo no voy a pelear. Yo no voy a pelear porque en el momento que yo peleo y que yo me impongo, ahí está el ego. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es conectar con mi hijo. Yo lo que quiero es que mi hijo sepa que nunca va a estar solo porque siempre voy a estar para él o para ella. Siempre. Qué bellas palabras, Sergio. Hay que hacerlo. Gracias. Definitivo. Gracias por estar aquí, por placer. aceptar la invitación, Un gusto. por hablar sobre la prevención del suicidio, porque es un flagelo que nos está azotando. Es algo que en nuestras comunidades, especialmente en la comunidad latina, se está viendo, especialmente ahora que estamos pasando esta difícil situación con lo que es la migración, el tema de que hay mucho miedo de salir a la calle. Totalmente. Pero la invitación a todas las personas que nos pueden estar viendo es que hay muchos recursos y que la verdad es que ahí van a estar es para ayudarlos, lo que menos van a estar es para juzgarlos y mucho menos para decirles a ICE, que es lo que puede pensar la gente, aquí está esta persona que no tiene papeles. Entonces, por eso no se vayan a parar por el miedo, hay que también evolucionar en esa parte, dejar un poco el miedo. Y me gustaría, Sergio, ya dejando pues todas estas ideas en el aire para que sean, para que las personas puedan pensar y analizar y revisarse a sí mismas con respecto a este tema, me encantaría que pudieras dejar una semilla que pueda florecer aún en medio del dolor. Bueno, la semilla del dolor es una semilla que trae mucha sabiduría. En la película de Intensamente, cuando estaba ese animalito que tenía, no me acuerdo el nombre que tenía, el elefantito este que estaba en los sueños de la niña esta, Riley, la tristeza se le acercó y la felicidad le decía, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y la tristeza le dijo, yo entiendo cómo te sientes porque es muy triste cuando pasamos por esa situación. Y el elefantito lloraba y lloraba y lloraba hasta que se alivió, ¿no? Y la semilla de la tristeza, del dolor, ¿no? Es un lugar donde si nosotros abrazamos ese dolor y nosotros vemos qué nos deja, qué puedo aprender de esto que viví, ¿no? Cuando alguien muere por suicidio, la gente dice, a veces en el pésame te dicen, ¿sabes qué? Bueno, ahora está en un lugar mejor, ¿no? Y yo digo, qué ridículo esto, ¿no? A mí me enferma escuchar esto, te digo la verdad. Me da mucha rabia porque digo, bueno, la gente lo hace realmente de su corazón y creo que es lo único que tienen en mente y no piensan lo que dicen, ¿no? Porque no hay un lugar mejor que esa persona no esté. Claro. Todos queremos que estén.
Yo pienso que el suicidio es una desgracia, es una tragedia horripilante. Creo que es un horror que una persona quiera dejar de vivir. Es horroroso eso, por el dolor que le da no solamente a la persona que se muere, pero también al resto que queda, ¿no? Porque es un dolor. Fíjate que estadísticamente cada 40 segundos en el mundo muere alguien por suicidio y afecta como mínimo, en promedio, a 135 personas. Imagínate. Wow. Entonces, ¿y por cuánto tiempo la afecta? Entonces yo pienso, ¿no? Yo digo, volviendo a lo de la semilla, ¿no? Si pasé por pensamientos de suicidio, ¿qué es lo que me llevó ahí, no? ¿Qué cosas yo tenía en mente que no están pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo en este momento que no es lo que yo quiero vivir, lo que mi esencia quiere vivir? ¿Y dónde puedo encontrar esa ayuda para poder encaminar mi vida hacia lo que realmente quiero? Como te comentaba en el ejemplo que te decía al principio, de que hablaba con una mujer que me decía que se había querido morir, y yo le preguntaba, ¿y si hubieses muerto, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado que digan en tu obituario? ¿No? Y eso es mágico, porque a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo la vida para agradar a los demás, a mamá, a papá, a la iglesia. Fíjate vos, ¿no? Cuando estás en una iglesia, la que sea, siempre estamos tratando de, ay, cuidado, que la pollera tiene que estar abajo de la rodilla. Por ejemplo, tonteras que te hablo, ¿no? Pero de repente siempre estamos tratando de, como dicen en Agradar inglés, a los demás. fit in, ¿no? El agradar a los demás. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué tengo que siempre entender al otro? ¿Por qué no me puedo entender yo? Si estoy pasando por un dolor, ¿qué es ese dolor? ¿No? ¿Y por qué no abrazar al dolor? Mirá, para poder, una de las cosas que escuché que ayudan a sanar de todos estos psicólogos que siempre vienen a ayudar, es que al dolor hay que atravesarlo. Así es. Entonces, el dolor es un buen maestro. Definitivamente. Es un buen maestro. Yo he tenido mucho dolor en mi vida. La caminata del año pasado, cuando esa mujer, esa mamá y ese papá, que nunca los voy a olvidar, que me dijeron, perdimos a 2 hijos por suicidio. Eso fue un gran dolor. Me fui al árbol a llorar y a hablar con Dios y decirle, wow, esto es demasiado, ¿no? Mirá, cuando yo empecé a dar las clases, éramos 35 personas que estudiamos en Oklahoma la clase de primeros auxilios. A los 3 años, el único que quedaba enseñando era yo. Hasta los 5 años, a veces venía de la clase y llegaba a mi cama y me ponía a llorar porque había escuchado historias terribles. Y no, viste, lleva tiempo. O sea, no es fácil, lleva tiempo. Y me acuerdo que me iba a dormir y me despertaba al otro día, ¿no? Y agradecido a Dios que tenía energías renovadas. Eso es lo importante. Sí. Creo que esto fue Dios. Sí. Sentía una energía renovada y toda la tristeza del día anterior o el desconsuelo se había ido. Entonces, también yo soy una persona bastante espiritual y me gusta mucho orar, me gusta mucho hablar con Dios. Cuando tengo un mal día, yo hablo con Dios y le digo, Dios mío, hablo, o sea, es mi mejor amigo. Exacto. Ese es un factor de protección para mí. Definitivo. Claro, un factor de protección para mí muy importante. Entonces, aprovechemos esa semilla. La semilla del dolor es una semilla que nos puede enseñar muchas cosas y de repente nos puede dar perspectiva. Al año podemos vernos cuando hicimos nuestro obituario, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo me voy a proyectar? ¿No? Yo uno de los sueños que tuve hace años es enseñar a todo el mundo hispanoparlante. Me encanta. Y ahora me invitaron a España. ¡Qué el año emoción! que viene a Perú. Voy a ir a Argentina, voy a ir a Uruguay. Felicidades Uruguay por esos logros, de verdad. Uruguay es uno de los países más altos en suicidio en el mundo. Hay 3, de todos los países del mundo con suicidio, hay 3, antes de los últimos 3, el tercero antes del último es Uruguay. Altísimo. Entonces, quiero ir a Uruguay. Quiero ir a Argentina también a ayudar. En Argentina lo estamos haciendo muy bien. Hay caminatas, he dado clases por Zoom en Argentina. Tengo profesores de que les enseñé en Argentina, o sea, es increíble. En Venezuela también. En Venezuela tenemos un profesor maravilloso, que él es profesor de la secundaria, y él escucha estas situaciones con los jóvenes. ¿Está él? Creo que está en Valencia él. Sería interesante poder conectar. Y de repente hacen un Zoom. Él es increíble. Que sí, él es increíble, me encanta. Me gustaría acabar con el suicidio en el mundo, ese es el sueño.
Ay, se acabe. Dios mío, claro que sí. Claro Mira, que la sí. salud pública terminó con o sea, la diabetes sigue estando, pero la diabetes ha bajado tanto, la muerte por complicaciones de diabetes. Con el suicidio va a pasar lo mismo, estoy seguro. Claro que sí, claro que sí. Y más con estas iniciativas que tú estás proponiendo y que estamos proponiendo, porque en Jelly Flowers también estamos proponiendo un taller hermoso para que vengan a reconectar a partir de ese amor Claro, por por sí supuesto. mismo, para Totalmente. poder mejorar nosotros como personas y poder ayudar a nuestras flores del Tal jardín cual. que tenemos alrededor, Mirá, que viene siendo tal nuestras cual. familias, nuestros amigos. Y gracias No, una vez más, un Sergio, placer. por Cuenten venir. conmigo lo que quieran. Claro que sí, vamos a estar Siempre. molestándote, No, está muy pero bien. por una buena causa. Y Sí. aspiramos que, bueno, muchas personas se quieran unir a esta causa por nuestras familias, por nuestros amigos y por toda la gente que realmente necesita saber que no está solo. Bárbaro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Muy Sergio. amable, un placer. Gracias a todos ustedes por escucharnos y, bueno, esperamos podernos ver en una nueva tertulia del arte de florecer. Gracias.